la muestra estática y dinámica se desplegaron los diferentes vehículos recuperados: el Jeep MB 230 GBM7, el Jeep MB 230 GBM10, el camión de carga Unimo 416, el VCM 113 y el TAM, tanque argentino mediano. El Jeep MB 230 GBM7 fue dotado de 4 orugas de caucho sintético con 3 telas interiores de poliéster, tacos internos de tracción y guiado reemplazables en material plástico antidesgaste, ideal para uso en zonas de nieve o abundante barro. De esta manera, la rueda dentada de la oruga queda ubicada en el mismo punto original del vehículo y apoyada sobre el suelo. Además, se modificó su sistema de encendido y el de alimentación empleando piezas del mercado local para facilitar así las tareas de mantenimiento. Al Jeep MB 230 GBM10 se lo modificó para su empleo como vehículo de exploración, con capacidad para 4 personas dotadas de fusil FAL, Yamet Mag 7,62 con un campo de tiro a 360 grados. Además incrementó su autonomía y la capacidad de sortear terrenos pantanosos e intransitables. En cuanto al camión de carga de 1,5 ton Unimo 416 de Mercedes-Benz, las tareas de mantenimiento fueron realizadas en las instalaciones del Batallón de Arsenales 601 Sargento Mayor Esteban de Luca del Ejército Argentino, donde desde hace más de una década se ocupan de esta tarea dado que cuentan con personal especializado. Actualmente, el Batallón de Arsenales 602 lleva adelante el programa de reparación, modernización y conversión de los VCM 113. Los vehículos que ingresan al programa son desensamblados integralmente, y se reemplazan todos los componentes necesarios de manera que las prestaciones sean similares a las salidas de fábrica. Otra tarea que se realiza es la incorporación de tecnología avanzada como equipos de comunicación de última generación, equipos de visión nocturna pasivo para el conductor, GPS y lanzafumígenos. Por último, se presentó el VC-TAM, tanque argentino mediano. En la actualidad, el TAM se encuentra en proceso de modernización y actualización bajo la denominación de TAM 2C, lo que le permitirá contar con equipos de última generación para la adquisición de blancos, defensa electrónica, comunicación y autonomía de su torre, además de poder contar con un mantenimiento integral de tercer nivel de su batea. El ministro pudo observar en la muestra estática los aspectos a modernizar en la torreta, como la mira panorámica para el jefe de tanque, el sistema de accionamiento de estabilidad de torre y cañón, el sistema de control de tiro y pantallas digital, la manga térmica, el sistema de alerta de láser, el AO2 y el Intercom VIC 500i.